Hola a todos y bienvenidos al programa sobre tecnología y salud de MinSight, a un clic de tu salud. Vivimos en un entorno cada vez más digitalizado, donde la tecnología ha llegado para cambiar la forma en que nos relacionamos con nuestra salud. Soy Juan Antonio Corbalán y os invito a explorar cómo la innovación y la salud cruzan sus caminos para mejorar nuestras vidas. Nosotros podemos no llegar a entender la cantidad de datos que recibimos desde nuestros dispositivos móviles, desde cualquiera de los elementos que conforman ahora nuestra realidad tecnológica. Tampoco podemos entender cómo grandes procesadores de datos son capaces de almacenarlos, pero sobre todo son capaces de ponerlos a nuestra disposición cuando los necesitamos y en el momento oportuno en que los necesitamos. Pero alrededor de todo ello surgen también determinadas dudas. Esos datos, ¿a quién pertenecen? ¿Cómo podemos utilizarlos para que repercutan en una mayor igualdad ante los usuarios del sistema de salud? Para todas las dudas que puedan surgir sobre estos temas, tenemos hoy dos especiales invitados. Tenemos en primer lugar a Josep Redón, que es catedrático de Medicina Interna y exdirector del Instituto Incliva de Valencia. Tenemos a Cristóbal Belda, oncólogo y director del Instituto de Salud Carlos III. Muchísimas gracias y bienvenidos. ¿Cómo se maneja tanto dato desde un punto de vista tecnológico en la sanidad y cómo repercute eso en el beneficio de los pacientes? Josep. Realmente la pregunta es clave para la temática de hoy. Indudablemente el manejo de datos hoy por hoy, con la gran cantidad de datos que se generan, tiene que entrar en una digitalización adecuada. Una digitalización adecuada que es la que va a poder servir para la utilización de esos datos. Y utilización tanto para beneficio del paciente, del conocimiento del mismo, porque a la fin y a la postre los datos son propiedad del paciente. Y eso nos ayuda a anticiparnos a las decisiones que tengamos que tomar y a la información que tengamos que dar al paciente. Yo creo que esto, siempre hemos pensado que esta digitalización de datos sería lo adecuado para poder programar mejor, para poder analizar mejor, para poder de alguna manera mejorar nuestro sistema sanitario. Pero no debemos olvidar que esa digitalización también va a repercutir en beneficio directamente del paciente. Porque el paciente puede tener la capacidad y debe tener, porque son sus datos, de poderlos utilizar cuando él los necesite. Cristóbal. El planteamiento acerca de los datos siempre lo intento vincular a la utilidad. Es decir, el ser capaces de manejar trillones de datos para las personas, ¿esto para qué vale? ¿Para qué vale? Evidentemente hay unos aspectos jurídicos de protección que los ha explicado muy bien el profesor. Tienen que ir asociados a la protección de la intimidad de las personas y que dependen de los deseos de mayor o menor profundidad de intimidad de cada uno. Pero hay unos aspectos que van directamente vinculados a esa utilidad. En primer lugar, tenemos que tener claro que un sistema sanitario es un conjunto de entidades que prestan atención 24 horas al día, 7 días a la semana y hacen frente a una demanda desconocida. Entonces, a partir de ahí hay una utilidad en el uso de los datos que es ser capaces de gestionar un sistema gigantesco que atiende a más de 50 millones de personas y que tiene que estar disponible con todos los recursos necesarios en cada momento en que vayan a ser necesarios. Es decir, lo que en el sector privado se llama inteligencia de negocio, dentro de un sistema sanitario público es
clave para poder ser capaces de gestionar adecuadamente los recursos de los ciudadanos, los recursos públicos. Y ese es uno de los aspectos en los cuales el uso masivo de datos y la computación inteligente puede ser capaz de ayudar. Utilidad. Utilidad en la gestión. Utilidad en el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las personas. Y esto me va a permitir poner un ejemplo sobre enfermedades poco frecuentes. Enfermedades que aparecen con poca frecuencia. Si tenemos que confiar en el conocimiento de un solo médico, de una sola doctora, con mucha probabilidad, esa persona hará un esfuerzo muy grande para ser capaz de alcanzar el diagnóstico de una enfermedad que es poco frecuente. Imagínense que tuviéramos la capacidad de poder poner al servicio de toda la ciudadanía el conocimiento de todos esos médicos, de esas doctoras que están repartidos a lo largo y ancho de todo el país en distintos hospitales y centros de atención primaria. Los ponemos todos juntos y somos capaces de combinar sus conocimientos con los datos que proceden de un paciente individual. A partir de ahí, la capacidad de poder diagnosticarles es mucho más rápida y mucho más inmediata. Y luego otro tercer ejemplo de utilidad. Y el ejemplo de utilidad es el desarrollo de esas conexiones entre datos de salud, entre datos de investigación y entre datos de aspiraciones, de comportamiento, de hábitos de vida, de renta, de lugares de residencia. Cuando somos capaces de combinar todo eso, lo que somos capaces es de generar algoritmos que nos ayudan a predecir, lo que usted decía, Sí. a predecir cuándo va a ocurrir. Y en el caso de que no seamos capaces de evitarlo, por lo menos estar allí a tiempo de poder conseguir que la consecuencia de lo que ha ocurrido, que a lo mejor era inevitable, que la consecuencia sea lo menor posible. En resumen, utilidad para la gestión, utilidad para el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de las personas y utilidad para poder anticiparnos. Me gustaría que vierais o que pusierais un elemento de reflexión sobre cómo la inteligencia artificial, todos estos sistemas tan sofisticados y tan tecnológicos pueden influir en la prevención de las enfermedades, que es una parcela muy importante en la actualidad, en un diagnóstico más rápido y más eficaz y finalmente en un tratamiento y un seguimiento de los pacientes que sea mucho más eficiente, personalizado y que repercuta, lógicamente, en una mejor sanidad. Bueno, esto es claro, se ha explicado muy bien por Cristóbal todas las posibilidades, pero incluso van más allá, porque toda esta colección de datos, todo este bagaje que se tiene, es que facilita el desarrollo de, aparte de una medicina personalizada en cuanto a tratamientos, por el uso de bases genéticas, por toda una serie de cosas, también en el desarrollo de nuevos fármacos. Hace poco, y hasta hace poco, el desarrollar un fármaco va aproximadamente 10-15 años su desarrollo, desde el laboratorio hasta que puede aplicarse a los pacientes. Con el uso de inteligencia artificial, de estas grandes bases de datos, se puede conseguir en 2 o 3 años. Es decir, se pueden hacer avances mucho más rápidos. Indudablemente, en lo que es el tener una información adecuada de aquello que puede suceder en el sistema sanitario. Y, por supuesto, si nos hubiésemos encontrado con una mucha mejor protección para cosas como lo que nos sucedió con la pandemia del coronavirus, indudablemente se hubiesen puesto en marcha procesos que hubiesen posiblemente recortado el impacto tanto en la salud como el impacto en la sociedad. Y eso es muy importante también, como ha señalado Cristóbal. No es solo el dato de salud, es el dato de todo aquello que está alrededor del individuo. Podemos pensar que toda este aluvión tecnológico que ha llegado a la sanidad permite hacer una sanidad, una atención más igualitaria, que tanto personas con alta capacidad adquisitiva o personas con menos pueden recibir los mismos niveles y la misma calidad de sanidad. Os dejo vuestra opinión. Yo creo. Vamos a ver, los determinantes sociales son el principal factor que influye sobre la esperanza de vida. Y esto es
Y hay que partir de ese principio. En aquellos lugares con rentas per cápita menores, la esperanza de vida es menor que en aquellos lugares donde la renta per cápita es más alta, incluso dentro de la misma ciudad. Esto que puede sonar como, no, esto en España no ocurre. En España ocurre, hay que mirar las estadísticas. Eso que dicen del código postal, ¿verdad? El código postal influye. Entonces, y esto creo que es importante. A partir de ahí, el poder público lo que tiene que hacer es intentar poner todos los medios para que eso no sea lo que termine influyendo en la esperanza de vida. La inteligencia artificial y toda la transformación tecnológica lo que nos permite es optimizar muchos de los recursos que se emplean habitualmente y orientarlos y enfocarlos en aquellos sitios en los que son verdaderamente necesarios. Sí que es cierto que en estos momentos el trasvase de datos de estatus socioeconómico, del entorno medioambiental y otras informaciones que proceden más de hábitos de vida y de condiciones de vida, todavía no se vuelcan a los datos del Sistema Nacional de Salud, no están dentro de la historia clínica. Pero sí que hay esfuerzos muy interesantes. Desde el Instituto de Salud Carlos III lanzamos unos proyectos a muy largo plazo con varios cientos de millones de euros de inversión con el objetivo de intentar no tanto el volcar esos y conectarlos, porque eso forma parte de las competencias de los sistemas de salud, pero sí el ser capaces de generar conocimiento de la combinación de esos datos para demostrar efectivamente lo que es la utilidad. Un sistema sanitario que atienda a todo aquello que está terminando por influir en cuánto vive una persona o de qué enfermedades van a ser las que le va a provocar problemas, ¿no? No, vamos, completamente de acuerdo con lo que están comentando, pero hay un elemento que a mí me gustaría que quizá también poner sobre la mesa. Nosotros sabemos y estamos expresando todo aquello que nos puede dar la digitalización de los datos de salud. Hay un problema subyacente y es la diversidad de sistemas de recogida, la diversidad de nomenclaturas, la diversidad de muchos aspectos que hacen que esto tenga un desarrollo mucho más lento. Si vemos todo lo que es inteligencia artificial y Big Data, posiblemente sanidad es el campo el cual está más retrasado. No porque, bueno, posiblemente a lo mejor los médicos clásicos no estamos muy acostumbrados y no creemos en exceso en este tipo de acciones. Pero lo que es una realidad es que los datos de salud son muy complejos. Y cuando uno intenta añadir todos estos otros datos sociales, de calidad de vida, etcétera, etcétera, son muy difíciles. Pero hay esfuerzos, tanto a nivel nacional como a nivel del espacio europeo de salud digital. Es decir, hay movimientos para ello, pero salud le ha costado mucho más evolucionar que no un banco, donde los números están claros y están muy bien establecidos, o otras muchas áreas, ¿no? Pero salud es la que va detrás de todo. Y hay que hacer esfuerzos. Las instituciones, los gobiernos tienen que emplear toda una serie de medios y mucho dinero para poderlo poner en marcha. Pero también debemos empezar que en las escuelas de medicina se empiece a preparar mentalmente a los estudiantes. No, ahora los estudiantes, la gente joven, maneja mucho todos tipos de dispositivos electrónicos, todo lo que sea, pero la mentalidad para la utilización en el tratamiento del individuo hay que, de alguna manera, modelarla y modelarla desde el principio. Y finalmente, me gustaría preguntaros, ¿vosotros creéis que con todo este gran impacto tecnológico se está avanzando lo mismo tecnológicamente en la protección realmente de la intimidad del paciente? Yo creo que sí. ¿O nos deja un poco inermes? Yo creo que en este sentido Europa ha avanzado a una velocidad que es además
reflejo de la cultura europea de protección de los derechos de los individuos. Y eso lo vemos reflejado en toda la estrategia política, en toda la estrategia jurídica que hay alrededor de la protección de los datos en salud, que son aquellos datos que tienen probablemente junto con los datos económicos, con los datos bancarios, el máximo nivel de protección. Lo que es muy importante es que los europeos decidamos que en un momento determinado, esos datos que tienen que estar sin duda protegidos y que tienen que estar a disposición de los individuos que decidan si quieren cederlos o no cederlos, hay que tener en cuenta que hay momentos en los cuales la salud pública global, y aquí la digitalización es clave, porque la información sale de un individuo y de muchos individuos se termina llevando a la salud pública. Y de la salud pública, con la computación, volvemos otra vez al individuo a provocarle un beneficio o intentando buscar un beneficio. Tenemos que buscar el mecanismo que lo que nos permita sea garantizando esa seguridad, esa privacidad e intentando evitar la ingeniería inversa, que todos seamos capaces de protegernos a todos. Lo hemos vivido con la pandemia y todos o nos protegemos o realmente ninguno seremos capaces de salir adelante. Y en la protección de datos esto es algo fundamental. O sea, nos salvamos todos o no hay nadie que se salve. Lo hemos visto con la pandemia. No, y indudablemente Europa es muy sensible a estos aspectos y ha generado toda una serie de legislación que se está actualizando prácticamente cada año, en los cuales todo aquel que tiene acceso a datos electrónicos tiene que cumplir una serie de normativas. Esto en algunos momentos se ha pensado que puede retrasarnos respecto a Estados Unidos o a China, en los cuales no existe este tipo de protección. Pero yo creo que progresivamente se están alcanzando unos equilibrios adecuados para que la privacidad y la utilidad pueda estar en paralelo y sacar todo el beneficio que tenemos sin caer en los riesgos de que se pierda la privacidad de un individuo. Muy bien, ha sido interesantísimo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por vuestra compañía. Muchas gracias. Muchas gracias.